Esto es EWTN Noticias. Gracias por estar con nosotros. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Isabel Díaz Monsalve con la información de la Iglesia en el mundo. Y estos son los titulares. Ayuda a la Iglesia necesitada dedica evento a Asia Bibi. El Papa Francisco recuerda a los mártires de la persecución religiosa durante la Guerra Civil Española. Vaticano ordena a obispos de Estados Unidos posponer votación sobre medidas ante abusos. Empezamos el noticiero contándoles que la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada en Italia realizará un evento en honor a Asia Bibi. Veamos. Asia Bibi y las millones de mujeres que sufren violencia en el mundo a causa de su fe serán recordadas en varios lugares de Venecia. Se trata de una iniciativa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, denominada Red Venice o Venecia Roja, en la cual diversos monumentos icónicos de la famosa ciudad serán iluminados de rojo el 20 de noviembre, simbolizando la sangre de los cristianos perseguidos en todo el mundo. Venezia è mai come questa volta. La iniciativa está dedicada a Asia Bibi y Ayuda a la Iglesia Necesitada quiere subrayar eso, sin importar lo que le sucede en el futuro. Esto está dedicado a Asia Bibi, que representa la persecución cristiana, pero también a todas aquellas mujeres en el mundo que sufren la violencia más atroz debido a su fe. Sin ánimo de generar una polémica, estas son las mujeres que a organizaciones como Me Too no les importa. El evento contará con la participación del Patriarcado de Venecia y diversas autoridades civiles que enviarán un mensaje al mundo para recordar a los millones de cristianos perseguidos. En esta línea, el sacerdote católico pakistaní residente en Italia, David John, afirmó que los cristianos viven constantemente con miedo. En Pakistán, lo peor es que sufrimos en silencio, como Asia Bibi sufrió en silencio durante 8 o 9 años. Sé que ninguno de nosotros ha escuchado su voz. Sin embargo, para el padre David, a pesar de estas persecuciones, los cristianos en Pakistán son conscientes que están llamados a ser sal y luz para esta tierra. Como se sabe, el caso de Asia Bibi ha sido seguido de cerca en Italia durante años, y el Papa Francisco se reunió a principios de este año con su familia en una muestra de solidaridad. Una gran iniciativa de ayuda a la iglesia que sufre, en la que promueven pues la oración, el compadecerse, el cuestionarse también por todas estas personas que dan su vida por la fe, que sufren esta persecución, concretamente ahora por Asia Bibi. Pero también esto me llevaba a pensar, Eddie, un poco en todas las mujeres que tienen que educar a sus hijos en medio de esta persecución, pero que qué coraje el que tienen de enseñarles a creer en Dios, a creer en esos valores cristianos, pero a pesar de que pueden perder la vida a causa de esto. El Señor Jesús llama bienaventurados a los que son perseguidos por Él. Y en efecto, lo que vemos aquí en personas como Asia Bibi y otras mujeres que heroicamente educan a sus hijos en la fe, es que para ellos vivir es Cristo. Y para nosotros también debería serlo, ¿no? ¿Qué sentido tiene una vida con todo lo material cubierto que luego se convierte en una vida vacía? Por lo mismo vemos que los países, muchos países con mucho bienestar económico, ni siquiera son capaces de pasarle este don a la siguiente generación, porque vemos una crisis demográfica en esos países. Para nosotros vivir es Cristo, y estos hermanos nuestros en Medio Oriente nos dan un gran ejemplo. Y durante el rezo del Ángelus en el Vaticano, el Papa Francisco pidió que se evite la ostentación religiosa y animó a los cristianos a ser humildes. En la reciente reflexión del Papa Francisco durante el rezo del Ángelus, el Santo Padre advirtió sobre la tentación de emplear la religión como instrumento para escalar socialmente, una actitud que Jesús criticaba en los escribas y en los fariseos. El pontífice explicó que en el Evangelio se presentan dos figuras contrapuestas. El escriba y la viuda. El primero representa a las personas importantes, ricas, influyentes. La otra representa a los últimos, a los pobres, a los débiles.
En ese sentido, el pontífice puso de relieve cómo Jesús desenmascara las acciones de superioridad y opresión a los débiles y deja en claro que Dios está de parte de los últimos. Por este motivo, les ofrece a los discípulos un ejemplo. Esa viuda depositó en el tesoro del templo 2 monedas, todo lo que tenía. Hace su ofrenda tratando de pasar desapercibida, casi avergonzándose. Pero justamente en esa humildad, ella cumple un alto encargo de gran significado religioso y espiritual. Aquel gesto lleno de sacrificio no escapa a la mirada atenta de Jesús. De esta forma, el pontífice señaló que la enseñanza que Jesús nos ofrece nos invita a ver a la viuda como modelo de vida cristiana a imitar, porque nos ayuda a recuperar aquello que es esencial y que favorece a una concreta y cotidiana relación con Dios. Ahora nos enlazamos con nuestra corresponsal Mercedes de la Torre Cuéllar, quien nos trae información sobre un encuentro que sostuvo el Papa con el patriarca de la Iglesia Asiria de Oriente. Adelante, Mercedes. Hola, estimados, me da gusto saludarles desde Roma, en donde una vez más se dijo que el testimonio de los cristianos en Medio Oriente alienta a la unidad. Recientemente, el Papa Francisco recibió en el Vaticano al patriarca católicos de la Iglesia Asiria de Oriente, su santidad Mar Gewargis III. Un momento importante en el que rezaron juntos por la paz para el Medio Oriente, especialmente en Siria y en Irak. En el encuentro se afirmó también que los cristianos asesinados por odio a la fe en Medio Oriente son la semilla de la unidad cristiana, por lo que ambos aseguraron que harán todo lo posible para aliviar el sufrimiento de todos los hermanos y las hermanas perseguidos para que encuentren maneras de comenzar una vida nueva, ya que no es posible imaginar el Medio Oriente sin cristianos. Al finalizar este importante coloquio, se recordó la importancia del diálogo interreligioso basado en una actitud de apertura, verdad y amor, porque el diálogo es el mejor antídoto contra el extremismo. Por otro lado, el Papa Francisco agradeció el valiente testimonio de los 16 nuevos mártires beatificados hace unos días en Barcelona. Se trata del padre Teodoro Hilera del Olmo, quien junto a otros 12 consagrados y 3 fieles laicos fueron víctimas de la Guerra Civil Española. El Santo Padre explicó que estos nuevos beatos fueron asesinados por su fe y no ocurrió en grupo, sino en diferentes lugares y fechas durante la guerra y la persecución religiosa del siglo pasado en España. Por último, nos acercamos al tiempo de Navidad y el Vaticano realizó una emisión especial de 2 sellos conmemorativos para este tiempo natalicio. Lo más significativo es que fueron diseñados por un preso de una cárcel de Milán, el señor Marcello D'Agata. Cuestión que nos recuerda las palabras del Papa Francisco durante la misa de Nochebuena del año pasado, fecha en la que recordó a las personas que están en la cárcel descontando una pena por un error cometido, y aseguró que ese momento puede ser vivido con un horizonte de esperanza también. Estimados, estas fueron algunas de las noticias más relevantes. Seguiremos informando para ustedes en EWTN Noticias. Desde el Vaticano, Mercedes de la Torre Cuéllar. Gracias, Mercedes. Y hace unos días, durante una audiencia en el Vaticano, el Papa Francisco destacó la eficacia de la música y el canto en la misión evangelizadora. El Papa Francisco ofreció una audiencia en el Vaticano a la Asociación Italiana Alumnos del Cielo, un grupo de jóvenes que desde 1968 anuncian el Evangelio con la música y el canto, fundado por Giuseppe Arioni. En el encuentro con motivo del 50 aniversario de esta asociación, el Santo Padre destacó que el trabajo que hacen a través de la música es una herramienta eficaz para la evangelización en el mundo contemporáneo que es capaz de transmitir de manera universal la belleza y la fuerza del amor cristiano. En ese sentido, el pontífice señaló que el canto es un lenguaje que lleva a la comunión de los corazones y les agradeció por difundir un mensaje de paz y fraternidad atravesando todas las fronteras. Sin embargo, les habló también de la necesidad de cuidar la propia vida interior sin dejársela robar por el ruido mundano, sino cultivándola a través de la oración personal y comunitaria, la escucha de la palabra de Dios y la participación asidua en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía y en la confesión. Además,
el Santo Padre les pidió tener en cuenta que todavía más que por la belleza de sus cantos, los reconocerán como discípulos y testigos de Cristo en la medida que se amen los unos a los otros como Él los ha amado. Por otro lado, el Santo Padre habló en una homilía en la Casa Santa Marta sobre las virtudes que debería tener un obispo. Veamos. En una reciente homilía en Casa Santa Marta, el Papa Francisco centró su reflexión sobre la carta del apóstol San Pablo a Tito y habló acerca de los obispos, asegurando que estos deben ser humildes servidores y no príncipes. Además, el Santo Padre subrayó que el trabajo que hacen los prelados es el de un administrador de Dios. La definición que da del obispo es la de un administrador de Dios, no de bienes, no de poder, es de Dios. Siempre debe corregirse a sí mismo y preguntarse, ¿soy un administrador de Dios o soy un hombre de negocios? Debe ser irreprochable. Debe ser irreprensible. Asimismo, el pontífice prosiguió con su homilía diciendo que el obispo debe dar hospitalidad, amar el bien, ser justo, sensato y dueño de sí mismo. Finalmente, el Papa Francisco aseguró que en la Iglesia no se puede poner orden sin una actitud irreprochable de los prelados. El Vaticano envió un comunicado en el que pidió a los obispos de Estados Unidos posponer la votación sobre las medidas que cambiarían la lucha contra el abuso sexual dentro de la Iglesia. El presidente de la Conferencia de los Obispos Católicos de Estados Unidos, Cardenal Daniel DiNardo, informó a los obispos del país, reunidos en Asamblea General del 12 al 14 de noviembre en Baltimore, que no se votaran las dos propuestas para hacer frente a la crisis por los abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia. El pedido, que proviene directamente de la Santa Sede, requiere que se postergue la votación de las dos medidas consideradas hasta el momento como la base de la lucha contra los abusos. Específicamente, los miembros de la Asamblea Episcopal estadounidense tenían previsto votar sobre el nuevo Código de Conducta para los obispos y la creación de un organismo integrado por laicos para investigar las denuncias contra algunos prelados. El pedido del Vaticano se ampara en la necesidad de esperar las conclusiones del encuentro especial convocado por el Papa para febrero de 2019 con todos los presidentes de las conferencias episcopales del mundo, con la intención de hacer frente al flagelo de los abusos sexuales de manera global. El cardenal DiNardo dijo sentirse decepcionado ante esta decisión, pero comentó que espera que el encuentro en febrero sea fructífero y ayude al diálogo de los obispos estadounidenses ante la crisis por los abusos. Por su parte, el cardenal Blaise Kupik, arzobispo de Chicago, expresó su apoyo al Papa, diciendo que es claro que la Santa Sede está tomando en serio la crisis y sería recomendable que la próxima Asamblea de Obispos de Estados Unidos no se realice en junio, sino en marzo de 2019, tras el encuentro de febrero en el Vaticano. Una decisión que ha tomado por sorpresa a todos, y es por eso también que el cardenal DiNardo manifiesta su decepción ante ella, justamente en víspera de la reunión que se ha producido esta indicación. Así es, Eddie, lo que nos corresponde ahora es rezar por esta reunión que se dará en febrero, esta reunión de las conferencias episcopales con el Papa, para que puedan salir reales cambios para la Iglesia en materia de abusos y también ahora apoyar las iniciativas que hay sobre este tema dentro de la Iglesia. Amigos, ahora tenemos que hacer una pausa, pero al volver les compartiremos el mensaje final de la Asamblea de Obispos de Argentina. Cardenal impulsa pastoral de la esperanza en Venezuela. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Continuamos con más información y los obispos de Argentina concluyeron su 116 asamblea plenaria y enviaron un videomensaje en donde compartieron las conclusiones del encuentro. La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina concluyó su 116 asamblea plenaria realizada del 5 al 9 de noviembre.
Por ese motivo, a través de un videomensaje, Monseñor Óscar Vicente Ojea, presidente del Episcopado Argentino y obispo de San Isidro, en compañía de la Comisión Ejecutiva, habló sobre algunos de los temas en los que se centró este encuentro. Nosotros, cuando miramos el país, lo hacemos como pastores. No somos políticos, la Iglesia no es un partido político. No es un partido político ni del gobierno ni de la oposición, sino que miramos la realidad desde nuestro ser pastores. Y como la miramos con la responsabilidad de predicar el Evangelio, y en el centro del Evangelio están los pobres, es natural que nosotros tengamos en este momento de la vida nacional una preocupación particular por tantísimos hermanos que no llegan a fin de mes, por todos aquellos que están fuera del mercado laboral y por los que más sufren. Ese es el lugar de la Iglesia y ese es el lugar privilegiado para iluminar desde el Evangelio. En el videomensaje también participan el cardenal Mario Aurelio Poli, primer vicepresidente y arzobispo de Buenos Aires, y Monseñor Marcelo Colombo, segundo vicepresidente y arzobispo de Mendoza. En el video, los prelados enumeran los temas de reflexión en los que centraron su plenaria en la semana del 5 al 9 de noviembre. Nuestras oraciones por los obispos de Argentina y por la Iglesia en ese querido país para que rindan mucho fruto las deliberaciones de esta reciente reunión. En otras noticias, el gobierno de Estados Unidos restringió el asilo a los migrantes que ingresen al país de manera ilegal. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el pasado 9 de noviembre una proclamación que prohíbe solicitar asilo a aquellos que ingresen ilegalmente al país a través de la frontera sur. La proclamación, que entró en efecto, es una respuesta a las caravanas de migrantes que se dirigen a Estados Unidos desde hace casi un mes. De acuerdo al presidente Trump, esta medida era necesaria para proteger el interés del país y mantener la efectividad del sistema de asilo para quienes demuestren que han huido de la persecución y garantizar sus beneficios especiales. Asimismo, el presidente afirmó en un comunicado que la mayoría de los migrantes que conforman la caravana no parecen cumplir los requisitos de elegibilidad para el asilo. En ese sentido, Trump agregó que la continua migración masiva de extranjeros sin sustento a través de la frontera sur se ha convertido en una crisis que busca quebrantar la integridad fronteriza y abruma el programa de admisiones de refugiados. Aquellos que se presenten en un punto de entrada son todavía elegibles para el asilo, y aquellos que se encuentren que han entrado al país ilegalmente podrán solicitar protección bajo un programa diferente, la retención de remoción, que tiene requisitos de elegibilidad más complejos. La política de asilo debería permanecer en efecto durante 90 días o hasta la fecha en que un acuerdo permita a las autoridades estadounidenses deportar a México a los centroamericanos que hayan ingresado al país. Y la primera caravana de migrantes centroamericanos ya cruzó la mitad de México, país donde han sido acogidos temporalmente con ayuda de grupos de la Iglesia Católica. Hace unos días, la primera caravana de migrantes, con más de 5.600 personas, logró cruzar la mitad de México en compañía de la Iglesia Católica. En el camino contaron con la ayuda de un equipo de 20 personas, entre los que se encontraban médicos, enfermeras y psicólogos de los misioneros y misioneras de Cristo Resucitado. Una de las religiosas que apoyó destacó el trabajo conjunto con Cáritas Mexicana, así como con otras congregaciones religiosas y parroquias en las ciudades por las que pasaron los migrantes, donde los esperaban con comida y albergue. Frente a este panorama, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dispuso que un contingente de más de 5.000 soldados patrulle la frontera con México para evitar el ingreso de los migrantes. Por su parte, las autoridades mexicanas vienen intentando disuadirlos de seguir su camino hacia el norte, ofreciéndoles refugio. Sin embargo, la mayoría de los migrantes rechazan la propuesta.
Detrás de esta primera caravana avanzan otras 3 en los estados de Oaxaca y Chiapas. Todo ser humano tiene el derecho de buscar un futuro mejor para sí y para su familia. Qué importante es, pero también entre las muchas responsabilidades que tienen los hombres de Estado está la de velar por la seguridad de sus fronteras. Una situación compleja la que viven los migrantes, pero eso no quiere decir que los cristianos nos hacemos un lado. Es más, tenemos que cumplir la parte que nos toca. Así es, Eddie, por eso la iglesia sale al encuentro de todos estos migrantes y por lo menos tiene que brindarles las necesidades básicas, la comida, la alimentación, algo de salud, para que ellos puedan subsistir. Ahora tenemos información desde Venezuela, donde la Arquidiócesis de Caracas destacó el impulso de esperanza que brinda la iglesia a las personas más necesitadas en este país. La Arquidiócesis de Caracas, en Venezuela, dio a conocer que el cardenal Baltasar Porras Cardoso, arzobispo de Mérida, viene impulsando una pastoral de la esperanza mediante el trabajo de la Iglesia en las comunidades más necesitadas de la capital venezolana. La arquidiócesis indicó que el purpurado realiza frecuentes visitas a los sectores populares y promueve la implementación de una estructura eclesial cercana que practica los valores de la solidaridad y la esperanza. Como se recuerda, el gobierno de Nicolás Maduro ha obligado a millones de personas a salir del país y buscar la manera de subsistir ante la escasez y la crisis económica que se ha agudizado en los últimos años. Ante este panorama, la Iglesia en Venezuela tiene como objetivo promover la esperanza de que la situación en el país cambie. Por ese motivo, la Iglesia local indicó que el cardenal Baltasar Porras pretende llegar a lo profundo de las barriadas para explorar desde adentro el sufrimiento que padecen los venezolanos y moverse al encuentro de los más necesitados en sus comunidades. El cardenal y arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro, hizo una hermosa reflexión sobre la Virgen María durante la celebración de la fiesta de la Real de la Almudena, patrona de los madrileños. En el marco de la fiesta dedicada a Santa María la Real de la Almudena, patrona de Madrid, el cardenal Carlos Osoro Sierra, arzobispo de esta ciudad, presidió la Eucaristía que congregó a miles de fieles que terminaron abarrotando la Plaza Mayor. Durante su homilía, el cardenal Osoro recordó que Jesús nos dejó a María como madre para que con ella aprendamos que el amor de Dios se verifica en el amor al prójimo. En ese sentido, el purpurado lamentó que a pesar de esta invitación, son muchos los que siembran la división y los enfrentamientos. Por eso pidió enérgicamente a la Virgen María que una a los hombres, que elimine el egoísmo, la discordia y el deseo de imponer el propio pensamiento. Es decir, que nos enseñe a vivir en paz, como hermanos. El cardenal Osoro continuó su reflexión refiriéndose a la soledad de la Virgen María, quien empezó la tarea de la maternidad estando a solas, pero en diálogo íntimo con Dios. Solo después se incorporaría José y luego Jesús. Por eso el purpurado calificó a María de mujer extraordinaria, como muchas madres madrileñas lo son. En especial aquellas madres que empiezan solas o que tienen a un hijo enfermo o preso de las drogas. De acuerdo al cardenal Osoro, son ellas las que nos ayudan a ver el Evangelio con los ojos de María. Para terminar, queremos compartirles una iniciativa de un grupo de jóvenes católicos en Chile, quienes han creado Iglesia Abierta, un proyecto que busca facilitar la acogida espiritual y ciudadana a universitarios que migran de sus regiones por razones de estudios. El objetivo es generar una red localizada y actualizada que vincule a los jóvenes con instancias que les permitan seguir creciendo en la fe y el compromiso social como miembros de la Iglesia. Soy de Quellón y estudio en Temuco. Soy de Fresia y estudio en Valdivia. Soy de Los Ángeles y estudio en Concepción. Soy de Temuco y estudio en Valdivia. Más de 150.000 jóvenes estudian fuera de sus regiones cada año, quedando lejos de su familia y de su comunidad, teniendo que afrontar una nueva etapa de vida en una nueva ciudad. Cuando llegas a otra ciudad, en realidad no sabes con qué te vas a encontrar, no sabes cómo van a ser las personas, no sabes cómo va a ser el lugar donde te vas a quedar, no sabes ni siquiera cómo va a ser tomar una micro, cómo llegar a tu destino. A mí me costó un poco encontrar todo lo que era de iglesia, no tenía idea dónde había alguna parroquia, a qué horas eran las misas.
trataba de buscar y encontraba información desactualizada. Tú estás en una ciudad nueva, no sabes nada. Me quiero cortar el pelo y no sé dónde, porque capaz que voy a esta barata y resulta que me deja quizás como. Lo que sentí cuando vine a estudiar a Temuco fue un poco de miedo, por el tema de alejarte de la familia, al tema de adaptarte. Era un poco complicado el tema de con quién me iba a relacionar, si me iba a sentir solo o no. Yo lo que iba era dispuesto a conocer nomás. Inspirados en esta necesidad, ha nacido Iglesia Abierta, una campaña de acogida que busca generar puentes entre los jóvenes y la ciudad e iglesia que los recibe. Habrán encuentros de acogida y una aplicación que ofrecerá la oferta pastoral y ciudadana de algunos lugares. Podrán ver qué comunidades existen, qué voluntariados o formaciones hay en su nueva ciudad. Además, podrán encontrar opciones de comida, lavanderías y lugares recomendados por los mismos jóvenes. Esta es una iniciativa creada por los jóvenes católicos de Chile. Queremos acoger a estos jóvenes y decirles que no están solos, que tenemos hermanos y que queremos acompañarlos en este camino también de formación universitaria. Estamos ansiosos esperando a los jóvenes que llegan de otras ciudades. Queremos que la iglesia sea una casa común para todos y que Jesús siga en el centro de nuestros corazones. Soy Benito Baranda y los invito a colaborar con esta iniciativa Iglesia Abierta. Lo necesitamos para nuestra iglesia. Ingresa a iglesiaabierta.cl y colabora con nosotros. Iglesia Abierta, aquí también llegas a tu casa. Una gran iniciativa que se puede replicar en muchos países para acoger a tantos universitarios católicos que van a otras partes para estudiar. Excelente idea, amigos. Y es todo por hoy en EWTN Noticias. Qué bueno que hayan estado con nosotros. Hasta pronto y pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Que Dios los bendiga.